Bienvenidas, bienvenidos a este taller de casos clínicos de la Universidad de Valparaíso, que está organizado por la Cátedra de Patología y Diagnóstico Oral. Hemos tenido expositores a lo largo de este semestre de distintos lugares. Partimos con expositores de nuestra propia cátedra, hemos tenido expositores de Argentina, otros colegas que trabajan en servicios. La semana pasada tuvimos un colega que es radiólogo, y hoy nos toca nuevamente, tenemos un invitado muy importante, que en realidad se dio el tiempo para compartir con nosotros, el doctor Efraín Sima. Así que les voy a presentar al doctor Sima, y les agradezco de antemano, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y querer compartir su casuística. El doctor Efraín Sima es cirujano dentista de la Universidad Latina de Costa Rica, egresado el año 2004. Tiene un diplomado de periodoncia e implantología oral de la Universidad de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Diplomado en cirugía y patología oral. Exalumno de acá de la universidad, por eso no tenemos este link de amistad que quedó permanente, de especialidad de periodoncia e implantología oral de la Universidad de Valparaíso. Es jefe del departamento de odontología de Corozal Community Hospital, Belice. Trabaja en práctica privada y es autor de varios artículos. Así que muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros, por hacerse este tiempo y preparar este caso para compartir también con el resto de nuestros asistentes. Buenos días a todos, colegas, amigos, profesores, el doctor Moreno, mucho gusto de verlo nuevamente. Doctora Karina, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por esta oportunidad de compartir mi pequeño granito con ustedes, con la Universidad de Valparaíso. Fue una grata experiencia el poder... ¿me escuchan, sí? Bien. Está súper bien. Ya. Fue una grata experiencia al poder estar en Chile, en la Universidad de Valparaíso, conocer excelentes profesores, excelentes personas, amigos, conocidos. Así que muy agradecidos por la experiencia en Chile y también por el conocimiento que logramos obtener. Como mencionó la doctora Cordero, yo tengo un diplomado en patología, no soy especialista, pero me encanta la patología. Y por eso también me interesó mucho la periodoncia, porque tiene bastantes similitudes. Así que en la periodoncia vemos bastante patologías también. Así que hoy día vamos a compartir un casito importante. Y antes de comenzar con ese casito, quisiera yo, vamos a ver aquí, dar un pequeño dato de nuestro pequeño país, Belice. Belice es un país súper pequeño que se encuentra en Centroamérica, entre México y Guatemala. Está enfrente de lo que nosotros llamamos el Mar Caribe, o es el Atlántico, más reconocido por los países del Caribe. Y esto lo que están viendo ahí es una estructura muy eminente, muy reconocida en nuestro país, una de las pirámides de los mayas, que data desde hace de los 1000 años antes de Cristo. Y eso nos hace recordar que los mayas estuvieron presentes aquí bastante tiempo, fueron los fundadores de nuestro pequeño país, y pertenecemos nosotros a lo que es la Riviera Maya, que está compuesto de México, de Belice, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Así que siempre estamos ahí presentes con nuestros antepasados. Y también nuestro pequeño país posee el arrecife, el segundo más grande de todo el mundo. Seguido tenemos Australia y después Belice. Así que tenemos una biodiversidad increíble. Así que si quiere venir a snorkear o venir a bucear o venir a alguna actividad en aguas cálidas, está más que bienvenido. Nos pueden dar un timbrazo y ahí estamos con las puertas abiertas. Ya, y el día de hoy vamos a compartir un casito importante. Quizás ustedes ya han visto, cuando vean las lesiones en las descripciones, se puedan asociar o relacionar con algún casito que han visto anteriormente. Este casito es de una paciente de sexo femenino, una dueña de casa, edad de 60 años, antecedentes médicos. Lo único que padece es de presión arterial alta, pero está bajo control.
no presenta hábitos, no fumador, no consume alcohol y tampoco presenta algún antecedente quirúrgico. La paciente llega a la consulta por motivos de que presenta dolor insoportable al comer, el simple hecho de tomar agua. Y esto es algo que llama mucho la atención debido a de que obviamente la paciente se nota de que las cosas básicas le han cambiado completamente la calidad de vida. Y si notamos aquí en esta imagen, el semblante del paciente, es importante notar no solamente ir directamente a lo que el paciente manifiesta en la cavidad oral, sino el semblante del paciente. Ahí vemos un paciente que no viene con esa alegría, no viene más bien viene con una cara de preocupación, de depresión, y básicamente ha perdido bastante peso. Y la aflicción por el saber qué es lo que está pasando con ella. La pacientita había visitado varios médicos especialistas, médicos generales, y ha tratado de conseguir una solución a su problema. Se ha sido tratado con diferentes antibioterapia, antimicóticos, enjuagues orales, geles orales, etcétera, etcétera, y nada ha podido resolver su situación. Así que ella vino muy consternada y preocupada, y los familiares también, porque la primera preocupación que tiene uno y que piensa es que básicamente lo que tiene es algo maligno. Y si es algo maligno, pues no es algo bueno para la familia, especialmente por la persona. Entonces, con esta preocupación, decidimos hacer el examen intraoral. Lo que podemos observar aquí, básicamente una paciente que está con bastantes lesiones ulcerativas en diferentes regiones, zonas de la cavidad oral. Si ustedes notan en la zona de la mucosa yugal, son lesiones de diferentes tamaños, diferentes formas, se ven en forma de crateriformes, en diferentes áreas, por ejemplo, en el paladar, en el área retromolar, y bastante, en este caso, en solo el mover el carrillo era doloroso para el paciente. Así que ya se pueden imaginar lo que el paciente estaba experimentando. Estas lesiones también se podían observar a nivel de la encía marginal, un poquito extendiéndose lo que es la encía adherida. Y también en varios puntos de la encía marginal, no en todo, no generalizado, pero más localizado, pero esto sí presentaba siempre una molestia. Podemos observar también a nivel de la lengua, no se ve claramente esa zona erosiva, pero sí podemos ver que hay una deficiencia en la higiene. Tenemos la presencia de materia alba, pero tuvimos la curiosidad de ver esas fisuras, si tenían alguna presencia de alguna lesión. Y sí, al separar la fisura levemente, podíamos ver que hay lesiones, que sí está una zona erosiva, una zona eritematosa, y que también es sumamente dolorosa. En el borde lateral de la lengua también podemos observar esa lesión un poquito más extensa, difusa, no tiene marcadas limitaciones, pero también podemos ver que es en zonas donde hay bastante fricción. En ambas mucosas yugales podemos ver el diferente tamaño de las lesiones. Sí podemos observar que estas lesiones en estas regiones son mucho más extensas, mucho más amplias, y básicamente porque están a nivel de la línea alba bucal, en la zona de las molares, donde obviamente hay mucho más fricción. El paciente había manifestado que estas lesiones habían aparecido aproximadamente 6 meses o más, hasta que ella pues decidió tomar acción. Siempre piensa uno cuando alguna lesión aparece en la boca que se va a desaparecer haciendo algún remedio casero. En este caso, intentaron todos los remedios caseros, pero ninguno resolvió. También podemos ver aquí la presencia básicamente de esta lesión, no solo en la encía marginal, en la encía adherida y debajo de la línea mucogingival. Y si ustedes ven aquí, las formas son muy irregulares. Y sí podemos observar aquí que la paciente sí había tenido muy poca higiene oral, y no es porque la paciente en realidad no ha querido, sino básicamente porque no se ha podido. Una acción muy dolorosa en solo realizar el manejo del cepillo dentro de la cavidad oral. ¿Qué se nos viene en la mente?
Vamos a ver si acá en el chat pueden escribirnos alguna opinión al respecto, o si tienen alguna duda para el doctor, si es que tienen alguna duda de la anamnesis o alguna cosa que no hayan recordado. Yo puedo decir algunas cositas, pero prefiero primero ver si es que tienen alguna hipótesis diagnóstica o diagnóstico presuntivo. Más que hipótesis diagnóstica, yo diría qué otras preguntas harían al doctor Sima o a la paciente si la tuvieran enfrente y pudieran preguntarle algunas otras cosas o indagar algunos otros datos que probablemente no se han indicado en estos momentos, se han omitido o para expresarlos después o algo por el estilo. ¿Qué opinan? Acá hay una pregunta de Daniela. Dice, ¿hay lesiones en otras partes del cuerpo? Esa es una muy buena pregunta, por ejemplo. Muy buena pregunta, Dani. Y sí hay. ¿En qué otra parte? ¿En la piel? Ya, a veces... En los ojos, en la mucosa ocular. Ya. Siempre a veces como odontólogos a veces tenemos ese miedo de preguntar, hacer ciertas preguntas por motivo del compromiso o de privacidad del paciente, pero siempre hacemos la pregunta en generalidad. ¿Presenta esta lesión en alguna parte del cuerpo, en los ojos, en la cavidad nasal, en los genitales? Y la paciente mencionó, sí, tengo uno en la parte genital. Acá hay otra pregunta que dice Carlos Falk, ¿es primera vez que ocurren estas lesiones? Sí. Sí, ya. ¿Hay antecedentes familiares, por ejemplo? En este caso no. Ya. ¿Hay antecedentes de haber tomado algún fármaco o algún evento que haya desencadenado que esté relacionado con eso? No. Ya. Las heridas que habían en la boca eran sangrantes, se generaban esfacelos, ¿ya? Por lo tanto asumimos que son ampollas que se rompen, ¿no es cierto? Y ahí hay una diferencia entre ampollas que se disgregan y que dejan zonas erosivas versus otras que se levantan con todo el grosor del epitelio, ¿ya? Y que muchas veces dejan zonas sangrantes. ¿Con cuál de las dos opciones es más compatible o más probable? O lo que se evidencia. ¿Pregunta en general o para...? No, básicamente para el doctor Sima, porque... Ah, ya. Sí, las lesiones obviamente no aparecieron lesiones erosivas. Aparecieron como ampolletas o ampollas o vesículas y llegaron a esta forma. Obviamente no empezaron una manifestación en general, empezaron diferentes lesiones en diferentes lugares. Cuando se rompían, ¿se dejaban zonas sangrantes o con facilidad, fragilidad capilar que pudiera sangrar? Sí. Ya. Claro, entonces eso te habla básicamente, y las ampollas no eran disgregables, sino que eran más bien de todo el espesor del epitelial. Claro. Sí. Entonces ahí ya uno va orientándose hacia un tipo de diagnóstico más que a otro, ¿ya? Cuando tienen a lo mejor orígenes comunes, ¿ya? Acá voy a leer dos opciones, o sea, dos opiniones y preguntas. Nayeli dice, alrededor de las erosiones se mostraban algunas manchas blanquecinas. ¿Eran desprendibles como el raspado? Si le llamamos la señal de Nikolsky, puede ser. Sí. Y esa es la otra pregunta, Nikolsky positivo. Sí. Positivo. Y dice Daniela, de nuevo, según la historia, yo pensaría en un pemfigoide de las membranas mucosas. Eso plantea Daniela. No sé si hay alguien más que quiera aportar algún otro diagnóstico presuntivo. Sí, es que lo que está apuntando, la clínica que está apuntando el doctor Sima es más compatible con pemfigoide mucoso benigno, ¿ya? No sé qué tan benigno para la paciente, porque en realidad está habiendo adoloría y bajada de peso y todo el cuento.
¿ya? El hecho de que afecte a otras membranas mucosas también va reforzando más o menos el tema. No es lo más frecuente en todo caso, muchas veces hay una aparición casi bucal en exclusiva. Ahora, hay diagnósticos diferenciales con los cuales hay que tener un poco de cuidado, porque en el fondo se parecen mucho, pero también depende de las dianas de los autoantígenos que se están generando, o sea, de los autoanticuerpos, perdón, contra antígenos propios que se están generando, que son en diferentes zonas de la membrana basal, ¿ya? Y eso hace que se desprenda completamente el epitelio y deje zonas sangrantes, o sea, tejido conectivo expuesto, y el tejido conectivo expuesto sangra, porque ya tiene capilares, tiene ¿cómo se llama?, vasos sanguíneos pequeñitos, etcétera. Entonces tienden a desprenderse. Y esas membranas, como ocupan todo el grosor epitelial, obviamente son difíciles de romper, pero cuando se rompen, obviamente dejan esfacelos así como deshilachados, etcétera, sobre las heridas, ¿ya? Y obviamente eso genera bastante dolor. Tiene Signicolsky positivo, etcétera, ¿ya? No presenta lesiones en piel, por lo tanto descartamos la posibilidad de un pemfigoide de tipo ampolloso, ampular, ¿ya? Que habitualmente afecta la piel, y tampoco presenta lesiones de tipo sinequia o lesiones similares en la mucosa ocular, lo cual hace del cuadro bastante más grave porque resulta que compromete la visión de los pacientes, que en el caso del pemfigoide cicatricial. Hay a lo mejor un diagnóstico diferencial que hay que tener un poco de cuidado, que puede ser el del pemfigoide mucoso benigno, es con la IgA lineal, que en el fondo también puede presentarse con lesiones similares. Y concuerdo con Daniela. Sigamos nomás, ¿les parece? Ya, seguimos nomás. Entonces, abordaje, antes de llegar al diagnóstico definitivo. En este caso decidimos hacer una biopsia incisional. Ahora, como bien mencionó el doctor Moreno, es un tejido bien frágil. Entonces, para realizar esta biopsia, tenemos que buscar zonas que son representativas, significativas, y escogimos en esta zona, en la mandíbula, el tejido conectivo, la mucosa yugal. Ahora, ¿cómo tomamos esta muestra o tratar de tomar esta muestra sin causar más daño a la muestra en sí, para que se pueda, obviamente, tener una porción significativa y a la vez que la histopatología se pueda leer bien? Entonces, en este caso decidimos utilizar un punch, y aquí en esta zona, como no hay apoyo, tuvimos que utilizar obviamente el uso de las manos allá muy cuidadosamente para poder extraer esa porción significativa. En esta zona también utilizamos el punch del mismo tamaño, 4 milímetros por 3 milímetros de profundidad más o menos, y se extrajo con mucha delicadeza y mucho cuidado para tratar de preservar todo el tejido completo. Una de las láminas que se nos regresó, vamos a ver qué nos dice o qué nos apunta o qué nos sugiere. Básicamente vemos un tejido conectivo denso, un poquito desorganizado, pero lo que nos interesa básicamente es esta zona aquí. Si vemos bien, hay ausencia de lo que es el epitelio, pero vemos que en la membrana basal hay células más o menos de una línea o una fila, como se le puede, quiera referir, y básicamente hay una separación, el resto del epitelio no está. Entonces vemos una fila marcada de esas células, y aquí en esta zona vemos un poquito más claro tal vez las células individuales, los queratinocitos en forma de lápida. Entonces esto nos está sugiriendo ya a un diagnóstico definitivo de lo que es. Y básicamente no vemos un concentrado de un proceso inflamatorio, pero sí vemos que las células en sí, solo hay una filita que está separado completamente del resto del epitelio. Entonces, ¿quiere decir qué pasó con el resto del epitelio? Pues se perdió esa adhesión y los únicos sobrevivientes fueron las células basales, que obviamente están adheridos a través de la membrana basal
por medio de otras proteínas. Eso cambia obviamente el panorama diagnóstico, porque inicialmente pensábamos en un pemfigoide por el tema del grosor epitelial, pero lo que estamos viendo es la histopatología, y eso ya nos demuestra indudablemente el valor de la histopatología en el diagnóstico de esta lesión, ¿ya? Porque esto te implica inmediatamente que se trata de un pénfigo vulgar, ¿ya? Que se trata de una lesión que genera acantolisis, genera ya disgregación de las células epiteliales, y precisamente las células que no están sujetas a esa unión, ¿no es cierto?, que en el fondo están unidas a través de la membrana basal al tejido conectivo, son las únicas que persisten. ¿Por qué? Porque aquí los anticuerpos son contra las caderinas que unen las células epiteliales, por lo tanto, y es por eso que las células epiteliales, si ustedes se fijan bien, sobre todo en las áreas de vuelta, ¿no es cierto?, del tejido conectivo, se ven como separadas, ¿ya? Como que estuvieran, tal como dijiste tú, como formas de lápidas, así como, ¿ya? Y no unidas, ¿ya? Porque lo que uno esperaría que estuvieran unidas, pero como eso también está alterado por los anticuerpos, obviamente no están unidas ahí, pero sí están unidas al tejido conectivo, ¿ya? Y obviamente que esto es importante porque implica una aparición temprana en la mucosa bucal que precede a las lesiones en piel, ¿ya? Sabemos que el pénfigo no es solamente una afección de las membranas mucosas, sino que también de la piel, ¿ya? Por lo tanto, el diagnóstico aquí patológico del doctor Sima va a traer una consecuencia bastante importante en la vida de la paciente, ¿ya? En la sobrevida incluso. Antiguamente la gente se moría de esto. Sí. Muy bien, Doc, muy bien. Ya se ganó el premio gratis de venir a Belice, ¿eh? Ya. Diagnóstico definitivo, pénfigo vulgar, y el doctor ya dio bastante de la descripción de cómo se llega a ese diagnóstico. Para los que tenían algún diagnóstico diferencial, tenemos el pemfigoide, epidermolisis bulosa, el eritema multiforme, síndrome, esto es ya de mayor a menor. Cualquiera de estos podríamos tener presente porque igual son lesiones que pueden estar presentes igual en la mucosa, igual en el... Ahora, utilizando una imagen de Neville, vemos aquí la descripción que dio el doctor Moreno. Básicamente, si observamos aquí, vemos la membrana basal y vemos esas células, las únicas células que están unidas a esa membrana basal, y como le explicó, la separación completa del epitelio, y una vez que esas células han perdido esa unión con el resto del epitelio y con las células de la membrana basal, obviamente esas células van a cambiar su forma, y eso también un término que se utiliza para el tipo de células, las células de Sank o T-Sank. Así que algo, no necesariamente las células características, pero esto nos ayuda a llegar a ese diagnóstico sugerente, ¿no? En este caso. Y vemos aquí, obviamente, un proceso inflamatorio marcado en esta zona, pero como dijo el doctor, también estas células pierden la conexión con otras células en el nivel de la membrana basal. Y eso le da una apariencia de las lápidas o de tombstone, como se refiere en inglés, que es algo característico de esta patología, de esta enfermedad autoinmune. Y como mencionó el doctor, si tuviésemos un cambio, la pérdida o la separación de estas células a diferente nivel, entonces ya podríamos pensar en otro diagnóstico. ¿Algún comentario, doctor? ¿Doctores? Ya. Parte, no, está súper clarito. Esta parte es súper importante que recuerden estas imágenes por lo que el esquema que va a explicar a continuación. Ya. Yo solamente quiero relevar el hecho de lo que planteó el doctor Sima con respecto a la biopsia. Si ustedes se fijaron bien, la planificación de las biopsias no se generó en ninguna de las zonas lesionadas, de las zonas donde habían heridas. Ya correctamente buscó dos zonas donde aparentemente la mucosa se encontraba relativamente intacta. El problema es que en el proceso de la biopsia, ¿ya?, es sumamente complejo porque uno hace el corte e inmediatamente empieza a sangrar, y muchas veces esa sangre se mete entre el epitelio y el conectivo, o entre las células epiteliales que están medias disgregadas,
por efecto de los anticuerpos, y terminan por sacar todo, ¿ya? Y muchas veces no vemos el fenómeno patológico. Entonces, y de hecho, incluso hay que tener mucho cuidado en el acto quirúrgico de usar suctores y todas las cosas, porque es muy fácil de que el epitelio se vaya por el suctor, ¿ya? Entonces ahí hay que tener, o si uno usa una gasa o algo por el estilo ahí, lo más probable es que se desprendan grandes procesos epiteliales, en gran cantidad de epitelio por culpa de eso. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en ese paciente, cuando hagan aislamiento, etcétera, ¿ya? Hasta que no se empiece el tratamiento, obviamente. Ya. Muchas gracias, doctor. Pasamos al esquema, y este esquema nos ayuda a poder, obviamente nos ayuda a entender un poquito la patología y también a poder llevar a cabo nuestros diferentes diagnósticos diferenciales. También, si estudiamos la lámina, podemos saber el por qué es uno y por qué es otro. Como habíamos mencionado al principio, se podía pensar que es un pemfigoide, las variaciones de los pemfigoides. Pero en este caso, el pemfigoide, si ustedes notan aquí, ataca a diferentes adhesiones. En este caso, las hemidermosomas, que son básicamente las células que están añadidas a la membrana basal. Cuando vemos la separación de las células de la membrana basal, que está completamente separado, ya podemos inferir o pensar de que es sugestivo de un pemfigoide o sus subtipos. En este caso, lo que pudimos observar en la lámina es que estas células estaban presentes, pero el resto del epitelio no. A veces puede estar una línea o máximo 2 líneas de células, en este caso los queratinocitos. Y lo que se pierde aquí es básicamente, como mencionó el doctor, las inmunoglobulinas vienen y atacan o se presentan en la superficie de los queratinocitos y causan un cambio en las desmosomas, principalmente en las desmoglobulinas tipo 3, tipo 1. Hay varias teorías con respecto a esto, pero básicamente hay un cambio y eso causa la separación básicamente de las células con respecto a las células de la membrana basal. Y eso obviamente es muy importante al hacer el estudio histopatológico. En este caso también hay otra enfermedad que puede ser, como mencionamos, la epidermolisis bullosa. En este caso es adquirida, pero también hay pacientes que lo adquieren al nacer o al nacer. Entonces hay un cambio drástico en lo que es la conexión de la membrana basal con el tejido conectivo. Hay ciertos casos de que estas proteínas no se pueden producir o en la larga del tiempo no se pueden formar. Entonces hay una separación completamente de lo que es el tejido conectivo con el resto de lo que es el tejido, que puede ser la piel, en muchos de los casos, ¿ya? Y para hacer el estudio, se puede hacer a través, obviamente, de la biopsia, el estudio histopatológico y también la confirmación por la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia básicamente lo que va a hacer es resaltar la presencia de las inmunoglobulinas a nivel de las células, en este caso los queratinocitos, o en su ubicación básicamente que serían a nivel de los desmosomas. Y esto es importante si queremos hacer más confirmación para estar seguros de que esto es lo que estamos diagnosticando, si este es nuestro diagnóstico definitivo. ¿Algún comentario, doctores? Solamente comentar que para la inmunofluorescencia, porque a lo mejor eso no lo saben muchos, para la inmunofluorescencia no se toma la biopsia, no se fija con formalina como tradicionalmente se hace, sino que son medios especiales y hay que llevar la muestra en fresco. Así que no sé si ahí ustedes quieren comentar algo más, porque en realidad yo no he tenido mucha experiencia con este tipo de Yo sí he traslado. tenido, me ha tocado, o sea, no me ha tocado para pénfigo, pero sí he usado inmunofluorescencia y la verdad las cosas es que el tejido se fija en congelado, ya se congela y se usa un crióstato, ¿ya? Un criótomo, no, el chota, criótomo, donde se hace corte muy delgadito y se emplea rápidamente la fijación, ¿ya? Aquí tienen que pensar de que lo que está pasando es que el anticuerpo está impidiendo la función normal de una proteína, ¿ya? Se está interponiendo entre una caderina y otra, que habitualmente son desmogleínas, ¿ya?
y al interferir esa unión entre desmogleína con desmogleína, la unión epitelial, que está dada principalmente por estas células, por esta unión, la unión en los epitelios pluristratificados, está dado principalmente por uniones tipo mácula adherens, ¿no es cierto?, o desmosoma, que son las responsables de mantener las células unidas una al lado de la otra. La otra son, el otro tipo de unión que usa este tipo de células son las conexinas, pero ellas no tienen una conexión con el citoesqueleto como sí lo tiene los desmosomas, que se unen a las citoqueratinas o los filamentos intermedios de la célula. Por lo tanto, obviamente que eso hace que los epitelios sean muy fuertes, que tengan mucha resistencia, pero obviamente si nosotros rompemos este verdadero talón de Aquiles que tiene la unión, que es la desmogleína, obviamente hacemos una disgregación completa. Y tal como les dije antes, y como está haciendo referencia el doctor Sima, esa unión hacia la membrana basal, ¿ya?, no está hecha en base a caderinas, está hecha en base a integrinas, por lo tanto son de otro aspecto morfológico, ¿no es cierto? Y obviamente los anticuerpos que traspasan el epitelio no hacen nada en esa unión, por lo tanto las células basales siguen pegadas a la membrana basal y obviamente al tejido conectivo subyacente. Bien, perfecto. Generalidades sobre la enfermedad, ya hemos mencionado varios, el doctor mencionó muchos de ellos y en realidad básicamente cubrió casi todo. Entonces sabemos que esta es una enfermedad autoinmune, mucocutánea, y como mencionó bien el doctor, compromete la vida. En muchos años atrás, cuando no existía el tratamiento adecuado, muchos pacientes lamentablemente perdían la vida porque no se sabía mucho del tratamiento. Y inician como vesículas y terminan como úlceras. Hay una variación de lo que es el pénfico, el vulgaris siendo el más común. Está el vegetans, el eritematoso, foliaceus, paraneoplásicos. Entonces cada uno obviamente tiene sus diferentes manifestaciones también en piel. Y dependiendo de la literatura, afecta de 1 a 5 millones al año. Obviamente la actualización de la literatura ha variado un poco dependiendo también en qué región se realizan los estudios. Se sugiere más, tiene afinidad más a mujeres en la cuarta, sexta década de la vida. Y hay una mención de un grupo de gente que son los judíos askenazi, básicamente es debido a los tipos de genes que manifiestan. Hay una afinidad por los genes que presentan ellos, y la mayoría de la presencia de las lesiones son a nivel de la mucosa bucal, la lengua, el paladar, como lo hemos visto, y el labio. Y estos obviamente son las primeras manifestaciones que se hacen a nivel de la cavidad oral, y como mencionamos, hay presencia da respuesta positiva a lo que es a la prueba de Nikolsky. Básicamente resumen lo que es la enfermedad en sí. Paciente fue tratada, control a las 8 semanas. Este es como el paciente llegó inicialmente. Recuerdan bien las localidades después del tratamiento. Ahí vemos cómo ha mejorado significativamente. Siempre hay presencia de una zona pequeña de úlcera, pero ya es menos molestosa que al inicio. Si recuerdan bien, en la zona donde tomamos la biopsia y donde había presencia también de las lesiones ulcerosas, aquí en el tejido, en la silla de herida, debajo de la línea mucoconjuntival, del tratamiento, y la paciente mejoró bastante. Y si ustedes notan, la comparación de la higiene ha mejorado bastante, no significativa, pero bastante. Ya puede higienizarse mucho mejor de lo que lo hacía antes. En esta otra zona, en las zonas más difíciles, porque hay mucho más irritación, más fricción con la zona de las muelas, es la recuperación del paciente después de las 8 semanas. Obviamente, no fue algo fácil de solo dar el tratamiento y la recuperación fue fácil. Fue varias sesiones donde se tuvo que observar al paciente, se tuvo que modificar las aplicaciones tópicas, tuvieron que utilizar fundas, en este caso para hacer la aplicación de medicamento más localizado, especialmente en las zonas donde estaban un poquito más complicadas.
y también se le recetó el uso de una funda que estuviera súper lisa para evitar roces y fricciones durante el movimiento de lo que es el carrillo o los cachetes. Entonces, en resumidas formas, cómo termina el paciente. Obviamente el paciente bastante mucho mejor que al principio, ha podido comer, ya puede ser simplemente tomar el agua, ya no es tan molestoso, hacer su higiene básica, el semblante de la paciente cambió completamente, especialmente sabiendo de que pues había solución para el problema y que no necesariamente estaba apuntando hacia la muerte. ¿Dudas, preguntas, quejas? No aceptamos quejas. No, Efraín, felicitaciones. Yo tengo una duda que fue que no sé si a lo mejor no lo escuché bien. ¿Le dieron solamente tratamiento con corticoides tópicos o...? No, fueron orales, sí, la combinación de ambos, orales y tópico. En realidad, la combinación, obviamente, hay diferentes, usted va a la literatura, hay una amplia gama de diferentes tratamientos que existen. La primera línea, obviamente, son los corticosteroides. Se puede hacer el uso oral con combinación de inmunosupresores y también la combinación de corticosteroides orales, tanto como tópicos. Y pues en este caso funcionó para las 8 semanas de seguimiento bastante bien. ¿Tuviste referencia sobre las lesiones genitales que presentaba la señora? Sí, se derivó a lo que es el ginecólogo, y ahí el ginecólogo estuvo tratando el caso. Y estuvo bastante bien contenta la paciente porque eran lesiones no tan grandes, pero sí estaban presentes y pues, se podían tratar a tiempo. Ya. Sí, solamente relevar el hecho de que estos pacientes son pacientes crónicos, por lo tanto requieren después un monitoreo y un seguimiento, en este caso por médicos que sean reumatólogos, ¿no es cierto?, que estén asociados en esa área de la medicina, porque obviamente, o dermatólogos, porque esto podría, ¿no es cierto?, tener evoluciones posteriores. O sea, recuerden que nosotros cuando tratamos con corticoides, el corticoide tiene una capacidad, sobre todo ya acumulativa, de inmunosupresión, pero la inmunosupresión es básicamente de la inmunidad adquirida, ¿ya? Y básicamente que se generan de alguna manera cierta apoptosis de los clones autorreactivos, pero tienen que pensar que existen también clones de memoria, ¿ya? Y esos clones de memoria no van a ser afectados por el tratamiento corticosteroidal. Por lo tanto, ante cualquier situación, los cuadros podrían ser reactivados, ¿ya? Entonces, estos son pacientes que tienen que tener un seguimiento muy de cerca y se les debe dar la indicación de que tienen que estar en control y avisar apenas aparezca cualquier tipo de lesión. Ahora, como periodoncista te quiero preguntar, ¿qué características viste con respecto, independiente de que ahora obviamente la paciente se podía higienizar mucho mejor, pero no te dio la sensación de que el deterioro periodontal inmediatamente como que en el uso del corticoide es increíble cómo mejoran las condiciones periodontales que uno ve inicialmente? ¿Te pareció eso? Claro, y es que en realidad nosotros tenemos el punto de vista de que el tejido de la cavidad oral es súper increíble. Al tratarlo bien, se recupera. Claro. Entonces, obviamente dándole la ayuda y poder, en el caso de la paciente, mejorar, porque en muchos años atrás los pacientes incluso terminaban con una enfermedad periodontal, perdían los dientes y se hacía complicado porque no se podían higienizar, se formaba esa enfermedad periodontal severa. Entonces, sí, en este caso... Sí, lo que pasa es que es más que nada para relevar que independiente de que hayan todavía gérmenes, obviamente, porque no estamos haciendo una terapia antibiótica, ni estamos haciendo a lo mejor una debridación quirúrgica, ¿no es cierto?, o tratamientos propios de la periodoncia, ¿ya? Sí tenemos resultados positivos en cuanto a la inflamación. Entonces, eso demuestra, ¿no es cierto?, el concepto actual que tiene la enfermedad periodontal como una enfermedad
de origen disbiótico, es una enfermedad inmunoinflamatoria, ¿ya? De origen disbiótico. Entonces, el proceso que nosotros vemos de deterioro, ¿no es cierto?, los tejidos periodontales es básicamente, ¿ya?, la respuesta inmunoinflamatoria ante la presencia de esos gérmenes. Ahora, obviamente no vamos a empezar a tratar con corticoides para tratar la enfermedad periodontal, pero obviamente que hay que tenerlo dentro del arsenal posible, ¿no es cierto?, sobre todo en casos que no tengamos un fácil control, ¿no es cierto?, desde el punto de vista local, ¿no es cierto?, y de tipo antibiótico y antimicrobiano. ¿No? Preguntan acá, Bastián dice, ¿la funda era un plano? ¿La funda que presentaron para el tratamiento? Parecía una cubetilla. Sí, una cuetilla, los que utilizaban antes para el flúor. Para fluoración, claro. Sí. Nosotros habitualmente acá mandamos a hacer cubetillas como de blanqueamiento, ¿ya? Con acetato blando ese, pero en vez de hacer un recorte gingival, hacemos un recorte en el fondo del vestíbulo, ¿ya? Ya. Y con eso también sirve porque queda mucho más pegado a la mucosa y es mucho más fácil colocar una pequeña cantidad de medicamento y que refluya por el borde. Claro. En este caso, la funda se mandó después del tratamiento para poder utilizar y evitar la fricción en la zona de los dientes. Ah. Si tienen alguna otra consulta o algún otro comentario. Claro, estas enfermedades, como decían, de los pacientes cuando le afecta la piel, se forman grandes ampollas y quedan como quemados. Entonces ahí es la gravedad de esta enfermedad. Afortunadamente la paciente anduvo bien y no tuvo esta severidad. Así que... Claro, lo que siempre me llama la atención es que a veces los pacientes, como mencionamos al inicio, tienen las lesiones en la boca y después de cierto tiempo piensan que siempre va a desaparecer, y esto es lo que tenemos que educar a los pacientes, que alguna lesión ulcerosa sea única, sea múltiple, si no desaparece en cierto tiempo, 15 a 21 días, tenemos que indagar qué es lo que está pasando, si lo presentan en algún otro sitio, porque puede ser el inicio de alguna manifestación de alguna otra enfermedad, enfermedad autoinmune, etc. Entonces es importante, igual a los médicos, hacer conciencia de que si es una lesión allá que está más de 15 a 21 días, no sana, no cicatriza, si hay más presencia de mucho más, o se está extendiendo, hay que buscar el origen del problema. Exacto, sí. Así que, súper buen caso. Muchas gracias, Efraín, por compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias a ustedes también, y siempre aprendiendo, ¿verdad? Porque cada caso es distinto y siempre hacer las investigaciones y las sugerencias y las discusiones, uno siempre aprende mucho más. Claro que sí, se aprende más allá de la enfermedad, sino que vemos a varios aspectos, tratamiento, diagnóstico, etc. Solamente queremos que se pase la pandemia para poder ir a visitarte esos paisajes tan lindos. Más que bienvenidos. Sí. Más que bienvenidos. ¿Cómo se llama? Hacer cumplimiento a la invitación que nos acaba de hacer el doctor Simón. Siempre, doctor, cuando gusten, cuando gusten. Y ya también, después de la pandemia, quizás se pueden animar a traer un equipo en patología, hacemos algo de patología en Belice. Más que bienvenido. Tenlo por seguro que ahí arrendamos un charter, un avión y nos vamos todos para allá y felices de poder compartir. De una. Muchas gracias nuevamente. Y gusto de verlos. Igualmente, Efraín, saludos a la familia y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Ahí está la doctora Lopetegui también, un saludo a ella que nos acompañó. Para que este fondo no sea no sea virtual, pues sea real. Sí. Claro que sí. Qué bueno, así que muchas gracias también Jessica que nos está saludando y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. En este mismo horario, el mismo link no lo cambiamos por si alguna vez se les pierde, es el mismo para todas las sesiones. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Que tengan buen fin de semana.
Igual. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Se cuidan. Chao. Saludos. Gracias. Vale. Chao. Chao, chao.